Todos conocen la leyenda de Slenderman, ¿cierto? Un ser diabólico muy alto, un monstruo con un traje muy elegante, su cara desprovista de cualquier rastro de humanidad y su piel blanca como la nieve. Tentáculos con los que se cree hipnotiza a sus víctimas. Sin embargo, aún es un misterio las horribles atrocidades que les hace. Pero ¿quién conoce realmente su origen? Nació en internet y ahora se cree que es real, pero no se originó de la nada. Se basaron en algo mucho más aterrador y sobre todo verídico. El Caballero. Fue en el mes de diciembre, hace un año, cuando fui a la fría Alemania, más específicamente a un pueblo que llevaba Gegenbach por nombre. Tengo mucho tiempo estudiando alemán y quise aventurarme en esta parte del mundo, ya que se decía que era muy bello y por supuesto quería practicar este idioma. Elegí ese lugar para iniciar mi viaje porque además está realmente cerca del Schwarzwald, selva negra en alemán. Un sitio que debe su nombre a que posee grandes árboles y tiene una densa vegetación la cual no deja pasar mucha luz a su interior. Es un lugar que siempre quise visitar porque soy un amante de la naturaleza. Apenas al llegar a Gegenbach pude apreciar que era un pueblo de fantasía, como de un cuento. Siempre he estado muy acostumbrado a platicar de cualquier cosa con la gente, así que me dispuse a buscar a alguien que ya fuera un tanto mayor, pues siempre tienen las mejores historias que contar por la experiencia y vivencias que acumularon en todos sus años. Quería que me contaran cosas y relatos acerca del pueblo, y ese fue mi primer error. En una de sus estrechas y mágicas calles encontré a una anciana. Se encontraba sola y estaba sentado en un banco disfrutando del poco sol que había. Solo miraba al vacío, relajada. Me acerqué y comencé a platicar con ella como si nos hubiéramos conocido de hace tiempo. Era extremadamente amable. Mi última pregunta fue si alguna vez había visitado la Selva Negra. En ese momento, la sonrisa que había sostenido aquella señora desde el inicio de la conversación se borró de inmediato. Dejó de mirarme. Volteó al frente y lo único que pudo decir casi susurrando fue: jamás vayas a ese lugar. El caballero te estará acechando para siempre si pisas su hogar. Lo único que hizo después fue levantarse y se marchó sin decir nada más. Yo solo pude mirarla, retirándose, y me preguntaba: ¿quién es el caballero? Sin darle tantas vueltas al asunto, me levanté y me fui. El resto del día me lo pasé asombrándome y contemplando la belleza del pueblo. Al anochecer, fui al Hotel Gasthof zur Blume para hospedarme y cubrirme del intenso frío, mientras preparaba mis cosas para el viaje que anhelaba desde hace mucho. Una visita a la Selva Negra. El recepcionista me dijo que tenía una actividad donde un vehículo me podía llevar hasta ahí y regresaría en 3 días para recogerme. En ese lugar, el hotel había construido una cabaña donde podía quedarme y pasar mi estadía ahí. Dentro había comida y lo necesario para vivir bien por esos 3 días. Sin dudarlo acepté, pagué y me subí a mi habitación. Al pensar en eso, no pude evitar recordar lo que había dicho la señora. La curiosidad me obligó a sacar mi laptop y buscar acerca de ese ser que mencionó esa amable vieja. Lo que fui descubriendo fue impactante. Se llama El Caballero, o Der Ritter en alemán. Es un ser alto y en casi todas las imágenes era un esqueleto. En otras se apreciaba que tenía muchos brazos y siempre de su rostro se veía una sonrisa burlona, casi macabra, mientras que sus víctimas se notaban claramente aterradas ante su presencia. De la información que pude sacar quedé aún más asustado. Según las historias y leyendas, este monstruo vivía en la Selva Negra. Gustaba de esconderse entre los árboles y neblina que le ofrecía aquel lugar. Cualquier persona que por lo menos estuviera ahí sería acosado por esa cosa hasta que muriera o él lo matara. Al parecer, los niños eran sus presas más recurrentes, aunque claramente por todo lo que vi, nadie se podía librar de él. Realmente siempre fui alguien que respetaba todo acerca de fantasmas, demonios y todo ese tipo de cosas, pero nunca creí en ellas. Finalmente cerré mi laptop y me dispuse a dormir. Sin embargo, en mi mente estaba penetrando muy fuerte un extraño miedo que no comprendía,
Un presentimiento quizá. Pensaba por alguna razón que algo horrible ocurriría. Ojalá le hubiera hecho caso a la anciana y a ese presentimiento. Lo peor comenzó al amanecer. Era un día nublado y muy frío. Nevaba y eso le daba un encanto especial al pueblo. Alisté mis cosas muy temprano, pues el vehículo me esperaba para llevarme a la Selva Negra. Salí de mi habitación y encontré justo enfrente de mi puerta un reloj de arena. Me pareció muy extraño, pero no le di importancia. Lo ignoré y bajé a la entrada del hotel, donde el recepcionista me gritó «Guten Morgen, viel Glück». Levanté la mano e hice un gesto para agradecerle los buenos deseos. Tardamos unas cuantas horas en llegar, y a las 9 de la mañana ya me encontraba en el lugar. Me bajé del vehículo, le agradecí al conductor y me fui caminando por el sendero hasta la cabaña. Durante el trayecto me percaté que todo estaba en profunda calma. No había ningún ruido y la nieve lo cubría todo. Sin embargo, llegó un momento en que vi algo moverse entre los árboles. Pensé que era un animal, pero se veía demasiado extraño como para hacerlo. En realidad no pude ver bien qué era, pues apenas alcancé a enfocarlo en la niebla tan espesa. Continué y después de un rato llegué a lo que sería mi hogar por 3 días. Me pareció un lugar acogedor, tenía chimenea y leña lista para usarse. No era muy grande, pero era lo suficiente como para sentirse cómodo. Había en la sala unos cuantos muebles un poco empolvados. En medio estaba una mesa y al lado un sillón frente a la chimenea. También había un baño, una pequeña cocina y había una habitación que tenía dentro solo una cama pegada a la esquina. Al lado de ella había una pequeña mesa y finalmente una ventana en la misma pared que daba al costado de la cama. Ese día salí a dar un paseo para conocer más el sitio. En el camino vi un árbol muy grande, más de lo normal. Me acerqué y pude observar que en un hueco de este estaba el mismo reloj de arena que había encontrado en el hotel de Gegenbach. Lo miré detenidamente y me di cuenta que la arena no fluía, simplemente se quedaba ahí, estática. De repente escuché como un niño se reía a mis espaldas. Espantado volteé y no vi absolutamente nada. Pensé que había sido mi imaginación. Volví a mirar el reloj para ver por qué no fluía la arena. Como a simple vista no encontré ningún desperfecto, lo tomé, y en ese momento la arena comenzó a caer, pero lo hacía de una manera extremadamente lenta, granito por granito. No comprendía nada. Lo dejé en su lugar y decidí regresar a la cabaña, ya que comenzaba a oscurecer. Ya en camino, podría jurar que veía sombras corriendo de aquí hacia allá. Comencé a ponerme nervioso y miraba para todos lados tratando de encontrar de qué eran esas sombras. Entonces escuché risas, llantos, pasos, todo comenzaba a ponerse muy tétrico. No aguanté más y corrí lo más rápido que pude hasta llegar a mi pequeña casa. Al llegar a la puerta todo acabó. No escuchaba nada más que el viento soplando. Volteé y vi algo entre los árboles. No quise saber de qué era, así que entré rápidamente a la casa. El resto de la noche me la pasé en cama meditando sobre lo sucedido. Quería encontrar una razón lógica a todo, pero no pude lograrlo. Finalmente el cansancio me ganó y me quedé dormido, con las luces encendidas. Al día siguiente me levanté aún un poco consternado por lo que ocurrió un día antes. Me preparé el desayuno con los alimentos enlatados que la cabaña tenía y me puse a leer un libro en el sillón, enfrente de la chimenea. De repente el fuego se apagó y no había más leña para alimentarlo. Tuve que salir a conseguir un poco en un pequeño almacén que estaba al lado de la cabaña. Al regresar, un terror inexplicable me envolvió. Observé cómo en la mesa estaba el mismo reloj que había encontrado ya un par de veces. Me acerqué y vi cómo la arena ya había caído más. Sin embargo, no era mucho lo que había caído. En un acto de miedo, enojo y confusión, tomé el reloj,
Salí y lo lancé lo más fuerte que pude. Chocó contra un árbol, pero no se rompió. Volví, me encerré. Fui a mi habitación y puse el seguro de la puerta. Estaba temblando, nada tenía sentido. Por alguna razón, poco a poco me quedé dormido. Ya casi era de noche, cuando escuché un fuerte golpe y me despertó. No quería salir, pero mi instinto de supervivencia me gritaba que saliera a enfrentar de una vez por todas cualquier cosa que estuviera ahí fuera. Poco a poco abrí la puerta de mi habitación y vi que la entrada de la cabaña estaba abierta. Caminé sigilosamente unos cuantos pasos y miré por todos lados buscando qué o quién había sido. Lo único que observé fue que en la mesa estaba ese maldito reloj. No sabía qué hacer. La cabeza me comenzaba a doler demasiado. Parecía que me iba a estallar. Entonces sentí un aire helado. Levanté la mirada y vi como algo se acercaba a la entrada de la cabaña. Era un esqueleto muy alto. Yo estaba paralizado. Esa monstruosidad se acercaba cada vez más con pasos lentos. Su rostro era horrible. Tenía una sonrisa diabólica y donde debía haber ojos solo habían agujeros. Dentro de ellos había una oscuridad profunda y tenebrosa. Al llegar, primero apoyó una de sus manos sobre el marco de la puerta. Parecía que tenía sangre. Luego otra mano. Metió un pie en la cabaña. Sentí que moriría del mismo terror. Entonces metió otras dos manos. No podía creer lo que veía. Detrás de mí escuchaba risas de niños, pasos, sentía un aliento, pero no podía moverme. Esa abominación abrió su putrefacta boca y pronunció: Deine Zeit läuft ab. Dein Leben gehört mir. No pude soportarlo más y me desvanecí. Al día siguiente me desperté muy mareado y estaba tirado en el suelo. Me levanté y miré con horror todo el escenario. La entrada de la cabaña seguía abierta. Había sangre en el marco de la puerta, pero no sabía dónde se encontraba ese infernal esqueleto. Y el reloj de arena. Ese maldito reloj seguía ahí sobre la mesa. Me senté frente al reloj y me puse a llorar. Deseaba con toda mi alma que no fuera más que una pesadilla. De pronto vinieron a mi mente las imágenes del caballero que había visto en internet. Era idéntico al demonio que se apareció ante mí. Y lo que dijo: tu tiempo se acaba, tu vida me pertenece. Miré el reloj y recordé entonces que en todas las imágenes había algo en común: un reloj de arena. Seguía sin creerlo. Me dispuse a empacar todo. Quería salir de ahí lo más rápido posible. Quería que todo acabara ya. Pero no fue así. Eran aproximadamente las 5 de la mañana y aún estaba muy oscuro. Entonces escuché un ruido en mi habitación. No quería entrar a ese lugar, pero ahí estaban todos mis objetos personales. Me paré y me dirigí hacia allí lentamente, paso a paso. Rezaba todo lo que sabía para no encontrar a ese engendro de nuevo, pero fue inútil. Lo que vi jamás lo olvidaré. El caballero estaba ahí, de rodillas sobre un charco de sangre, con el cuerpo de un niño que tendría a lo mucho 14 años. Con sus esqueléticas manos le estaba sacando los ojos. El rostro de esa cosa estaba sonriendo. Esa sonrisa de placer y maldad. El monstruo me volteó a ver. Aventó el cuerpo y se levantó muy despacio, sonriendo. Me miró a los ojos y soltó un grito desgarrador. Salí corriendo de ahí. No sabía dónde iba. Solo corría y corría. En un momento volteé y vi cuerpos de niños tirados, todos ellos desprovistos de sus ojos. Había sangre por todos lados. Y en medio de ese infernal escenario estaba el caballero, observándome, sonriendo. Levantó su mano y me señaló. Bajé la mirada y vi que por alguna razón que no entendía yo traía el reloj en mis manos. Simplemente lo solté y seguí corriendo sin mirar atrás.
Por fin llegué al final de la selva negra. Me dejé caer de rodillas, llorando. Estaba sobre una carretera y por suerte de pronto un auto pasó. Me ayudó, me levantó y me llevó hasta el pueblo. Me dirigí al hotel y en el camino miraba a todos lados como buscando alguna solución, algo que me sacara de ese trauma. Entonces a lo lejos la vi ahí parada. Vi como la anciana con lo que había platicado recién llegué la primera vez me miraba con una sonrisa. Miré sus ojos y de algún modo lo esperaba. Solo estaban las cuencas vacías. Inmediatamente corrí. No quería seguir presenciando eso. Llegué al hotel y rogué que me ayudaran a llamar a casa para pedir dinero. Finalmente pude regresar a mi hogar. Ahora estoy escribiendo esto, con el reloj de arena enfrente mío. No sé cómo llegó hasta aquí, pero aquí está. El tiempo se acaba. Ya casi ha caído toda la arena. Desde que llegué he vivido pesadillas inexplicables. He visto cosas que dejarían loco a cualquiera. Quizás simplemente por ver sus imágenes e investigar sobre todo esto, se dio cuenta que tenía interés en él y por eso caí en este infierno. O quizá, si no hubiera tocado ese reloj, no estaría en esta situación. Nunca lo sabré. Ahora solo espero que mi tiempo se acabe para no sufrir más este horror. Sé que el caballero ahora está en todo el mundo, pero con una forma y nombre distintos. Solo deseo que nadie pase lo mismo que yo.